Buenos días y bienvenidos a esta tertulia. Ya saben que hoy vamos a hablar, como siempre, de temas internacionales de actualidad que nos interesan a todos. Así que muchas gracias por acompañarnos en todos estos conocimientos, porque también vamos a aprender seguramente de las personas que hoy nos acompañan. Dolores Serrat, buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Y Luis Pastor, bienvenido también. Bien hallado. Bueno, tenemos temas de actualidad, como siempre, aquí. Y si les parece, lo primero de todo, nos vamos a ir a Argentina y vamos a ver qué es lo que está haciendo el señor Milei. Como prometiera en campaña, Milei comienza con los recortes en Argentina. El periódico. Milei emite un decreto con 300 medidas de ajuste, desregulaciones y reformas laborales. Para algunos, una medida para recuperar la economía. La Razón. Milei lanza un megadecreto con 300 medidas para reconstruir la economía argentina. ABC. Milei lanza un plan para reconstruir la economía argentina. Libre Mercado. Milei deroga 300 leyes y regulaciones para liberar a Argentina del peronismo. Pero para otros, el final del Estado. El País. Milei inicia el desguace del Estado argentino imponiendo 300 reformas en un solo decreto. ¿Quién tiene razón? ¿Los que consideran la medida como positiva o los que la interpretan como el inicio de todos los males? ¿Está Milei vendiendo la patria como denuncian algunos? ¿O está eliminando políticas clientelares que la han llevado a la bancarrota como aseguran otros? ¿Qué es el peronismo? ¿Y el libertarismo de Milei? ¿Se dirige Argentina hacia su recuperación o hacia el abismo? Les pedimos a nuestros invitados que nos den su opinión. Bueno, pues un cambio que viene pisando fuerte, ¿no, señora Serrat? Vamos a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es la situación, sobre todo la situación económica y social en la que se estaba encontrando Argentina y que posiblemente de ahí viene ese voto que ha propiciado un cambio de rumbo en Argentina. La situación económica es grave y la social también. Una inflación de prácticamente el 150%, una pérdida de Producto Interior Bruto, una caída del Producto Interior Bruto, un nivel de pobreza en torno al 50% y la pérdida de una posición estratégica como es de Argentina en el ámbito mundial. Por lo tanto, los argentinos eran conscientes de que algo tenía que pasar y algo tenía que ocurrir y votaron un cambio y el señor Milei pues es el presidente legítimamente elegido. Es verdad que no ha hecho nada que no dijera en campaña. Y yo he hecho un pequeño análisis de qué es lo que los pros y los contras de lo que era el programa de Milei. Él prometía una liberalización de la economía, con lo que eso supone, de privatización de empresas públicas o de servicios, una desregulación de normativas que lo que estaban haciendo es impedir el desarrollo económico de Argentina con medidas que limitaban la libertad de empresa y una austeridad fiscal para limitar y contener el gasto público. Eso podríamos decir que son los pros de su programa con los que pretende cambiar el rumbo de Argentina. Pero eso tiene unas consecuencias sociales si no se hacen de una forma adecuada. Por una parte, podría aumentar la desigualdad social y por otra parte, una desprotección de las personas más vulnerables. El éxito o el fracaso de una política es encontrar el equilibrio entre los pros y los contras. Y una de las cosas que le han criticado en estos momentos a Milei, aparte de los que pueden estar en contra de todo lo que suponga una política liberal, es la forma en lo que pretende llevarlo a cabo. Porque él lo primero que ha hecho es declarar un estado de emergencia económica en Argentina y en base a ese estado de emergencia económica poder legislar por la vía del decreto. Un decreto que después va a tener que ser refrendado en las cámaras de Argentina, cámaras donde el señor Milei no tiene ni mucho menos ni se acerca a lo que es la mayoría absoluta. Por lo tanto,
habrá que dar tiempo al tiempo. En mi opinión, en Argentina era necesario un cambio. El nivel de intervención del Estado en lo que era la sociedad civil los había llevado a unos umbrales de pobreza absolutamente inaceptable, pero como todas las medidas, cuando se llevan a los extremos, a veces pueden tener efectos perjudiciales. Y la realidad es que ese cambio de política se tiene que hacer también adoptando medidas de protección social. Señor Pastor. En primer lugar, pues eso, es un gobierno, es un presidente legítimo porque lo ha elegido la ciudadanía. Argentina es un país rico, materias primas, siempre lo ha sido. Ha sido también un país con muchísima corrupción y con una gestión nefasta de lo que es gestionar un Estado hacia la ciudadanía, y lo ha pagado los más pobres, los de abajo, que se suelen decir, porque los de arriba siguen estando igual. Con el señor Milei, pues es se llama anarquista liberal o algo así se denomina él. Lo que sí que es un elefante entrando en una cacharrería, ¿no? Creo que está barriendo todo. No sé al final lo que pasará, pero desde luego con estas medidas que está aplicando, con ese decreto, con 300 medidas ya, o 300 decretos en un documento que ha sacado, pues ya ha hecho encarecer todo lo que la gente que lo estaba pasando mal lo va a pasar mal. Y además esto es el resultado de que esa ciudadanía cansada de tanta corrupción, cansada de tantos mal gobierno, pues ha votado un cambio. Uh-huh. ¿Y qué ha pasado? Pues que han pasado de la sartén al fuego, en mi opinión. Con lo cual los resultados lo veremos no tardando mucho, ya veremos. Bueno, de hecho ya la gente se está manifestando y ahí es cuando actúa también él. Aquí se manifiesta y lo pillan. No le van a dar, si tiene paro, le quitan el paro. O sea, es una persecución no solamente de los pobres con las medidas fiscales y de liberales que está aplicando, sino también una persecución policial de que no te puedes manifestar, haga yo lo que haga. ¿Qué es lo que tiene bueno esto? Ver esa realidad que se verá dentro del mandato de este hombre. Lo malo, en mi opinión, es mi opinión. Es verdad que hacía falta un cambio, limpiar aquello, pero no creo que este fuera la solución para hacer ese cambio. Y lo positivo de todo esto, porque buscar algo positivo, es que no lo puede hacer él solo. Como bien decía Dolores, pues está las Cortes, el Parlamento, como lo denominan ahí, la Asamblea Argentina, que intentará paliar los desbarajustes que haga este señor. Pero recordemos que esa gente que está en la Asamblea vienen de todo ese proceso corrupto que ha vivido Argentina, no de 10 años, sino de muchísimos años de corrupción. Recordando que es un país rico, es un país que era una potencia en Sudamérica, era un referente para muchos países de Sudamérica, pero se lo han cargado, pues en mi opinión, pues las grandes empresas del capitalismo. Yo creo que se lo han cargado los políticos y no precisamente los políticos de derechas en Argentina. O sea que vamos a ver. Ahí estuvo un tal Videla, sí, si no recuerdo mal. Estuvo un tal Perón y estuvo mucha gente. Vamos a ver. Yo creo que tendríamos de mirar a Argentina con los ojos desde España. Y estamos de acuerdo en que es una potencia estratégica en América del Sur, y además es un país con múltiples relaciones históricas y culturales con España. Por lo tanto, lo que afecta a Argentina también nos afecta de alguna manera, y solo tienes que ver la gran colonia de argentinos que en estos momentos han emigrado a España, a lo que llaman la madre patria, para intentar buscar una vida mejor. Por lo tanto, lo que nos demuestra es que los extremos son malos. Y precisamente en estos momentos el problema que puede plantear el señor Milei es que se ha ido al otro extremo. Y lo necesario sería que tuviera la suficiente flexibilidad para encontrar el punto intermedio, es decir, entre la necesidad de limpiar y de tomar medidas que mejoren la economía argentina sin que eso repercuta negativamente en la sociedad. Pero eso requiere un tiempo, requiere un poco de paciencia. El señor Milei hace 3 semanas que ha tomado posesión del cargo, y los milagros en Lourdes, en Argentina, no. Por lo tanto, yo creo que hay que darle un tiempo. No todas las medidas que están sobre la mesa son malas,
pero es verdad que van a requerir un esfuerzo. Y durante esa época de esfuerzo, precisamente el acento se tiene que poner en aquellas que afecten lo menos posible a los más vulnerables. Es que precisamente las medidas que ha aplicado ahora afectan directamente a los más vulnerables. Es que está afectando, pero habrá que medir las medidas de control. Está afectando a la compra, a la harina, pero si la inflación ya estaba disparada. No, pero es que ahora ha subido mucho. No, sí, te doy la razón en que algo había que hacer. Pero es que las medidas que está aplicando, que quiere aplicar y encima prohibiendo el que la gente se manifieste, es que actúa directamente contra los más desfavorecidos, que ya eran desfavorecidos anteriormente, con lo cual si le tenían una puñalada, ahora tienen 2 puñaladas. Es que en el tiempo nos dirá, yo espero y confío que esa asamblea, que partimos de la base, que no es una asamblea limpia, es una asamblea que es el resultado de unos procesos de corrupción, no digo que estén a gran escala, pero sí a una gran alto nivel de corrupción ha habido en Argentina durante décadas, ¿no? Y ya veremos lo que consiguen paliar las acciones contra las clases desfavorecidas, ya veremos. Desde luego quien saldrá beneficiado, y suele pasar, siempre son los que están arriba. Suele pasar. No están tampoco muy y luego, contentos, desgraciadamente, mira, cuando hablamos de colonias de migrantes que viven aquí, tenemos muchas, desgraciadamente, como nosotros, los españoles, y ahora me meto dentro de los españoles, hemos emigrado, porque las situaciones económicas aquí eran nefastas, porque cuando una persona emigra de su sitio y se juega la vida, por ejemplo, cruzando el Mediterráneo, es porque en su lugar de origen, que no se quiere marchar, pero que se ve obligado, o bien por mejorar su calidad de vida, o por no perderla, pues se vienen aquí o a otros sitios de Europa. Y desgraciadamente tenemos aquí muchísimos argentinos que estarían encantados de estar en su tierra trabajando y viviendo allí, pero tienen que venir aquí para poder vivir o sobrevivir y a la vez ayudar a su gente, como hacen la mayoría de los inmigrantes, ayudar a su gente que está en el país de origen. Es una pena. Y desde luego tenemos que mirar a Argentina, mejor dicho, tenemos que mirar al mundo, a ese mundo desfavorecido, con los ojos del que podemos hacer algo más, y que, por ejemplo, las ayudas en cooperación internacional se mejoren y se aumenten, cosa que desgraciadamente con el partido de la extrema derecha lo que está haciendo es recortar. No hay que dar peces a la gente, y lo dice la Biblia, hay que dar la caña, y la caña se da con esa ayuda a cooperación, desde luego con un control para poder que no pasen estas cosas. Y Argentina saldrá, seguramente saldrá, porque primero, los argentinos son muy argentinos. Es un pueblo muy luchador y estoy seguro que se han aguantado tantas décadas con opresión, incluso con el fascismo en su momento, como nos pasó aquí, pues yo creo que saldrán. Porque este hombre también es temporal. En la vida de un país, los presidentes son temporales. Y espero que este periodo de los 4 o 5 años que va a estar de presidente sirvan para abrir los ojos y mejorar, intentar entre todos y todas, pues tener un país como se merecen. Porque Argentina es un país rico. Lo que hace falta es que no solamente sea rico para unas partes, sino que sea rico para todos. Lo que necesitan es libertad y seguridad. Han nombrado ustedes muchos temas, ¿no? Muchos puntos, pero me llamaba mucho la atención o me fijo a lo mejor más. Hablan de la inflación, cuando decimos aquí la inflación sube, o en Europa, pero es que cruzamos el charco, ¿no? Y esos números disparados, o sea, cuesta hacerse la idea, ¿no? De que eso pudiese, imaginaos que ocurre eso aquí. Es que la inflación en Argentina se define como inflación galopante, es decir, aquella en la que los precios se disparan, se triplican, cuatriplican sobre lo que es el valor real de un día para otro, y sobre todo afectan a los bienes y servicios. Y esa es la realidad que se ha encontrado. Por lo tanto, el gran reto que tiene por delante es intentar encontrar ese equilibrio, y una de las medidas más importantes que va a tener que adoptar tienen que ver con la reducción del gasto público. Pero va a tener muchas dificultades y muchas limitaciones para la actuación, y hay que esperar que no caiga en el error de quererlas imponer por la fuerza y con la sanción. Por eso digo que hay que conjugar la libertad con la seguridad y con la certidumbre, porque si no, no conseguiremos que Argentina salga del pozo en el que está. Pero también es verdad que hay que darle tiempo al tiempo. Y Milei tiene una cosa, y es que no es experto en política, ha aterrizado
de forma muy, muy rápida, y por lo tanto también se dará cuenta de que una cosa es hablar y otra cosa es hacer, y tendrá que ir adaptándose, ¿no? Y esperemos que tenga buenos asesores económicos. Pero por de pronto, incluso de grupos que le apoyan, ya le han dicho que están de acuerdo en el fondo de las medidas, o por lo menos de buena parte de las medidas, pero quizá no en la forma. Sí, porque con la motosierra que iba al principio... Como bien han dicho, el señor Milei lleva apenas un mes en el mandato, le queda, si todo sigue su curso, mucho por delante. ¿Creen que logrará pues todos estos propósitos que tiene en marcha, señor Pastor? Yo creo que no. Bueno, todo lo que tiene en marcha espero que no lo logre, porque una cosa es que se luche contra la corrupción, que ojalá la elimine, como en cualquier parte del mundo, pero hay medidas que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Para mí el tema de la sanidad, los derechos tienen que estar en primer lugar de la ciudadanía, y la sanidad, la educación, eso tiene que ser gestionado desde lo público, tiene que darse. Lo que pasa que ahora mismo allí, como se lo han cargado todo, no tienen nada. Ya veremos, pero desde luego yo de verdad que sufro como ciudadano español, ¿no? Que me toca el cómo va a vivir la gente argentina con esas medidas actuales que está aplicando. Espero que, como decía antes, el Parlamento o la Asamblea Argentina intente moderar, y sobre todo que piensen en la gente que peor lo está pasando, porque lo están pasando no ahora, desde hace décadas, y no pueden ser los paganos de las medidas, aunque han sido ellos los que han votado a este señor, porque querían un cambio. Querían algo diferente, y algo diferente es un señor que va con una motosierra diciendo que iba a eliminar todo. Y además hay un vídeo por ahí que ves cómo elimina los ministerios, que igual había muchos, no lo sé, como no vivo allí no lo sé, pero había cosas que se ha cargado, ¿no? El tema de los subsidios a la gente que peor lo tiene, que eso creo que es una de las cosas que se ha cargado, pues no está bien. Esperemos que por el bien del pueblo argentino, de la nación argentina, que es muy rica y muy importante en Sudamérica, pues se reconduzca los excesos de este señor, porque los ha tenido y los tendrá, por una asamblea que piense más en la gente que peor lo pasa que en su posición, porque ellos desde luego seguramente no tendrán problemas, porque están votando allí, como pasa en cualquier otro parlamento. Yo soy un poquito más optimista en el sentido de que creo que el cambio era necesario, y soy optimista en el sentido de que creo que con el paso del tiempo pues esas medidas se irán moderando, porque no se trata tanto de suprimir los subsidios como darlos de forma racional a aquellas personas que realmente lo necesitan. Perdón. Y hay una cosa muy importante. Se me ha ido la voz. Hay una cosa muy importante, y es que lo que hay que dar es trabajo. ¿Quiere que le dejemos un poco...? Sí, voy a respirar. Vale, yo creo que podemos cerrar este tema, si les parece. Vamos a dejar al señor Milei a ver qué es lo que hace en los próximos meses. Estamos muy pendientes también de el resto de países, también pendientes de aquí de España, que también tenemos cambios, así que yo creo que estamos a lo mejor todos un poco en la misma situación para ver qué pasa. Lo que supongo que estamos todos en común en que queremos que todos los países prosperen, ¿no? Y que sigan adelante. O sea Así que, es. señora Serrat, ¿lo dejamos aquí? Sí, vamos, yo quiero desearles lo mejor a los argentinos, y darles también ese toque de esperanza, porque yo creo que la esperanza es muy importante, y el cambio siempre es costoso, y hay que dar tiempo al tiempo. Bueno, pues vamos con el siguiente tema, porque vamos a hablar de Telefónica, que eso parece que nos pilla un poquito más de cerca. El Fondo Soberano de Arabia se posiciona en Telefónica y el gobierno de España reacciona. La Vanguardia. El Estado comprará el 10% de Telefónica y se convertirá en el primer accionista. Europa Press. El gobierno ordena a la SEPI comprar hasta el 10% de Telefónica. El Confidencial. El gobierno toma el control de Telefónica y rompe el equilibrio de poder de Caixa y BBVA. El Mundo. La irrupción estatal en Telefónica desata alerta empresarial y Garamendi llama a evitar la injerencia política. ¿Qué hay detrás de esta operación? ¿Es bueno que el poder político controle una empresa como Telefónica? ¿Por qué pasamos de una privatización de Telefónica a una renacionalización? ¿Qué opinan nuestros invitados?
Bueno, no es la primera vez que esto ocurre, lo hemos visto en otras ocasiones, lo hemos visto con bancos, una empresa privada, el Estado compra parte de este capital. ¿Qué opinan ustedes? Comience usted, señor Pastor. Bueno, claro, yo en primer lugar creo, y siempre he dicho y defiendo, que las empresas estratégicas tienen que ser estatales. Telefónica, o sea, vías de comunicación, incluso algún banco que otro, tienen que ser estatales. ¿Qué pasa? Que llega el señor Aznar y privatiza Telefónica, privatiza Endesa, y casualmente, por ejemplo, Endesa no la compra una empresa nacional italiana de la energía, o sea, una empresa estatal argentina, perdón, me vuelvo a la anterior, italiana nos compra una gran parte o una parte de la empresa, con lo cual yo creo que el Estado, la ciudadanía, perdemos ese poder. Ahora, por ejemplo, hemos visto, todo esto viene a cuento de que un fondo saudí quería comprar una gran parte, quería controlar Telefónica, con lo cual ya el Estado, la ciudadanía española, ya no tiene ese poder de decisión dentro de una empresa importante como era Telefónica. Yo veo bien, veo muy bien, pues se puede decir, por lo que he dicho anteriormente, que el Estado entre en Telefónica, como debería entrar en otras empresas que se privatizaron en su momento. Y no es que solamente lo vea yo, incluso la bolsa lo ve bien. La bolsa Telefónica ha subido en bolsa un porcentaje bastante elevado. Seguramente no serán de izquierdas los que compran en bolsa, pero me refiero que sí que se ha visto positivo. Son opciones y formas de ver la sociedad. Seguramente Dolores dirá lo contrario a lo que digo yo, porque ideológicamente estamos en lados diferentes, pero insisto que las empresas estratégicas deben estar controladas, no por el poder, sino por el Estado, porque en el Estado los gobiernos cambian, pero el poder siempre lo tiene la ciudadanía, que para eso tenemos la Asamblea, en este caso el Parlamento. Repito, las empresas estratégicas tienen que estar controladas por el Estado. Evidentemente tenemos una visión muy distinta de cómo debe de actuar el poder político y de cómo debe de ser la sociedad, y yo, por ejemplo, estoy a favor de la libertad de empresa, y me parece que las empresas tienen derecho de actuar y de decidir, y no creo que todo tenga que estar en manos del Estado, ni siquiera las empresas estratégicas. Y otra cosa es que esas empresas no tengan que estar sometidas a controles del Estado. Pero yendo al caso concreto que nos ocupa, yo creo que lo que ha propuesto ahora el gobierno a la SEPI, esa compra del 10% de las acciones de Telefónica, es una reacción a un hecho que ocurrió hace unos meses, que fue con la compra y el intento de compra de ese casi 10% por parte de un grupo saudí, cosa que no pudo hacer y que al final se ha quedado con el 3,5% de las acciones, y por lo tanto yo creo que es una reacción. De hecho, cuando se produjo esa entrada del accionista saudí en Telefónica, el gobierno ya dijo que no se iba a quedar quieto, pero es verdad que el momento en que ha tomado para esa decisión ha pillado con sorpresa a mucha gente. Y las preguntas que nos hacemos es ¿qué hay detrás de ello? ¿Verdaderamente es una forma de evitar que Telefónica sea colonizada por accionistas extranjeros, o verdaderamente lo que hay es un afán de intervencionismo político en una empresa estratégica que, como bien recordabas, se privatizó en el año 1997, saliendo de un pozo que estaba en aquel momento, porque cuando se privatizó, la empresa Telefónica no estaba tan bollante como está en el momento actual. Por lo tanto, la primera pregunta es cuál es la intención que hay detrás, y de hecho algunos empresarios ya la han planteado, que no se convierta esto en una injerencia política, y ya ha habido alguna manifestación diciendo que a través de esta compra del 10% lo que van a pedir es 2 sillones en el comité del ejecutivo de la empresa para la toma de decisiones, que es una forma de intervencionismo. Por lo tanto, veremos. Otro problema es el cómo se va a realizar esa compra, porque simplemente el anuncio de que el Estado va a comprar ese 10% ha provocado un incremento del precio de las acciones en el mercado, con lo cual eso va
como han prometido que lo van a hacer de forma progresiva, lo que vamos a pagar también por esas acciones es cada vez más dinero. Y la tercera gran pregunta que tenemos los españoles es ¿cómo se va a pagar? ¿De dónde va a sacar el Estado esos más de 2.000 millones para comprar ese 10% de las acciones? Que las pagaremos entre todos. Han prometido que no será a costa de déficit ni de inflación, pero sí a costa de deuda pública. En un momento en que tenemos la deuda pública disparada, no sé si es la mejor opción. Por lo tanto, hay muchas incógnitas en el cómo y el cuánto nos va a costar. Y también hay muchas dudas, y teniendo en cuenta los antecedentes del gobierno, que dice una cosa y hace otra, el discurso que han puesto como motivos para entrar en esa compra pueden ser comprables, otra cosa es que sean creíbles. Bueno, en primer lugar, no creo que todos los españoles tengan las preguntas que dice la señora Dolores, porque hay gente que se arroga que todos los españoles piensan como piensan ellos, ¿no? O sea, habrá algunos españoles que sí que pensarán o tendrán esas dudas. Y en primer lugar, repito, que el Estado tiene que tener el gobierno o la gestión de las empresas estratégicas, por supuesto, desde mi punto de vista. No podemos dejar en manos de terceros áreas tan importantes como es las telecomunicaciones o la banca o cualquier otra área importante para un Estado, ¿no? Segundo, por supuesto que yo estoy a favor de la libre empresa. En ningún momento he dicho, de mis palabras se puede deducir que estoy contra la libre empresa. De hecho, yo he sido empresario y he sido autónomo también. O sea, que por supuesto que apoyo que los empresarios inviertan y actúen libremente, por supuesto. Lo que yo digo es que hay empresas estratégicas que no pueden quedar en manos, como hemos visto hace poco, en intereses de terceros, o como en su momento pasó, que una empresa estatal italiana compre una empresa española tan importante como es la de energía. Eso no puede ser. Termino. Y no todos los españoles piensan igual. Los españoles lo que quieren es que tener buenos servicios y que desde lo más cercano se controle. Y el poder, claro que se tiene que controlar. Y que estén dos señores o los que sean en el Consejo de Administración es lo normal. Igual que en cualquier empresa, cuando otra empresa compra acciones, tiene su puesto ahí. Es normal. O sea, no podemos decir que es que, o dejar entrever 2 sillones, claro que lo que sea, lo que les corresponda, igual que a los saudíes seguramente les corresponderá a alguno u a otras empresas. Lo que yo vería mal es que se utilice la empresa para colocar amigos, como en su momento hizo el señor Aznar, colocando a Villalonga del presidente de Telefónica. Bueno, no vamos a hablar de colocación de amigos cuando el presidente del gobierno acaba de colocar a un amigo al frente de Indra. O sea, vamos a ver. Yo no nos desviemos, no vamos a discrepar y es lógico. Aunque has dicho cosas que para mí no eran reales y yo me he callado y no he dicho nada. Vamos a dejar acabar al señor Pastor y ha sacado el tema de la libre empresa como si yo hubiera atacado a los empresarios que no pueden tener libertad de decidir lo que quieren hacer. Eso lo has dicho. Yo me he callado a esperar que tú termines. Desgraciadamente, y yo no defiendo al PSOE, como todos os podéis imaginar, pero ni unos ni otros pueden sacar pecho, pero hombre, solamente hablar de que, primero, arrogarse el que todos los españoles piensan y dónde saltan, pues mira, esos 2.000 millones podrían salir, y muchísimas veces más de los casi 100.000 millones que nos debe la banca, que privatizó el señor, que ayudó el señor Rajoy como presidente, y no recuerdo ahora el ministro que nos decían que no nos iba a costar nada, 0 euros. 100.000 millones. Algunos hablan de 60.000, pero si sacamos la cuenta, 100.000 millones. Eso es lo que no se puede consentir. Que critiquemos la compra, una parte importante, a nivel de acciones será una parte importante, porque un 10% de una gran empresa es mucho dinero. Pero que critiquemos esos 2.000 millones que puede costar y no digamos nada del dinero que nos debe la banca, que no nos lo va a pagar, que es que ya lo damos como perdido. Eso sí que es lamentable. Que nos deban tanta pasta. Gente que gana miles de millones y encima no los dice porque lo tiene que decir por la ley de transparencia, y que no seamos capaces de recuperar ese dinero que pusimos todos los españoles, incluidos todos, y no hagamos nada. Y ahora critiquemos que si nos va a costar 2.000 millones la compra
de una parte de Telefónica para que no sea controlada por un tercer país, porque el fondo saudí es del presidente o del jeque o como se llame de Saudí, ahí mandan ellos. O sea, no sería un fondo de inversión, es un tercer país quien quería controlar Telefónica. Y lo iba a hacer. Afortunadamente han ejecutado, en mi opinión, de buena manera esto, y ojalá, y repito, ojalá lo hicieran con otras empresas estratégicas por el bien del Estado. Bueno, ahí tenemos la gran discrepancia, y es que aquí tenemos una discrepancia de fondo. Él es partidario de la intervención del Estado en las empresas, ya como quiera, en las estratégicas, vale. Pero claro, las estratégicas son muchas las empresas. Una cosa es la pequeña y la mediana empresa y otra cosa son las grandes empresas de España, que son estratégicas. Y es verdad que Telefónica es una empresa estratégica, no solo en telecomunicaciones, sino también en seguridad y defensa, y ahí no te lo voy a negar, a través de sus filiales. Pero eso no quiere decir que los mecanismos de control tengan que venir por la parte de la participación directa en lo que es el funcionamiento de la empresa, que es lo que conlleva la compra de un accionario y además queriéndose convertir en el accionariado mayoritario. Y estamos espesos, se acerca la Navidad. Entonces, evidentemente, a mí eso es lo que me despierta preguntas. Y cuando he dicho los españoles, no todos los españoles. Habrá que unos que sí y otros que no, pero a veces también hay que plantearse las preguntas para que la gente piense en las respuestas. Y evidentemente en ese tema tendremos mucha discrepancia, los que somos de derechas con los que son de izquierdas, o los de la izquierda con la derecha, porque a la izquierda le gusta más la intervención del Estado en casi todo, y a la derecha nos gusta más la libertad de los ciudadanos. Entonces, ahí es donde está el fondo de la discrepancia. Vuelvo al hecho concreto. La pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué en estos momentos? Si esos argumentos son válidos, si lo que hay detrás es una voluntad de intervención en un gobierno que lo que busca es intervenir no solo todas las instituciones públicas, sino también buena parte de las empresas estratégicas privadas, y por otra parte el costo que esto nos va a suponer en estos momentos. Son las preguntas que he planteado, no me he posicionado en otra cosa, y el futuro lo veremos. Y he hecho preguntas que se las están haciendo los empresarios, y de momento lo que ha conseguido es un incremento del valor de la acción en el mercado, con lo cual los accionistas estarán encantados, independientemente de que compren o no compren. Sí, la palabra cerrando ya con usted, ¿vale, señor la Pastor? Palabra libertad deberías de mirar el diccionario, que parece como si solamente hubiera una opción. Por supuesto, yo defiendo la libertad, por supuesto, desde siempre, incluso contra Franco la he defendido. O sea, ahora que no me vengan utilizando la palabra libertad para irme de cañas, por ejemplo, como pasaba en campaña electoral, ¿no? Que yo las cañas me las tomo cuando quiero, y además en libertad. Y luego, el tema, cuando hablamos de empresas estratégicas privadas, que ahora son privadas, que eran estatales y privatizaron en su momento. No me refiero a todas las empresas, grandes empresas, sino las empresas verdaderamente importantes y estratégicas que son para la defensa del propio Estado ante terceros. Para la defensa del propio Estado ante terceros. Y desde luego que las preguntas, claro que son buenas que la gente se haga preguntas. Ojalá tuviéramos una ciudadanía que se hiciera más preguntas y que fuera más crítica a la hora de... Y que no votara, cuando va a votar, votara contra el otro, sino que votara en conciencia lo que quiere que sea este Estado o este país, ¿no? País se entiende que es Aragón. Entonces, es lo que ahí estamos. Lo que pasa es que desgraciadamente tenemos una sociedad semidormida, que le cuesta mucho reaccionar. Y ahora, desgraciadamente, tenemos un caso que hemos hablado anteriormente, Argentina, que fue una sociedad que la fueron durmiendo, y se han encontrado ahora un desbarajuste. Aquí, si el Estado, y gobierne quien gobierne, el Estado controla las empresas verdaderamente importantes y estratégicas del Estado, conseguiremos primero tener el control, y cuando digo control no me refiero a controlar lo que se hace, sino que no se haga las cosas mal. Porque controlar, y el Consejo de Administración está para el control de las empresas, es lo ideal que tiene cualquier empresa, incluso la empresa privada, que también tiene consejos de administración, para que el gerente o el CEO que llaman ahora no se salga del rumbo. Y eso, el que haya un porcentaje de personas del gobierno
gobierno legítimo, por supuesto, se entiende. En los consejos de administración yo lo veo positivo, porque no van a condicionar, simplemente están allí porque les corresponde estar allí y van a defender los intereses de la ciudadanía, que habremos puesto entre todos y todas un capital para que esa empresa no sea controlada por terceros países. Ojalá todo fuera tan bonito como tú lo pintas, pero la intención del gobierno no está tanto en controlar para favorecer a los ciudadanos, sino en controlar para manipular, y lo sabes. Pues fíjate lo que hizo el señor Aznar, que fue para colocar a los venderla, fue venderla sí. Para tener liquidez y además reflotar una empresa que nos estaba salvar a la ciudadanía, salvamos a los bancos, si nos reben 100.000 millones. Vamos a irnos a Europa, que no nos queda tiempo si no, porque la Unión Europea cierra el pacto migratorio y también endurece los requisitos para la acogida. Miles de personas tratan a diario de llegar a Europa huyendo de otros países. Y la Unión Europea reacciona. Euronews. La Unión Europea cierra un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo. Pero la situación no es sencilla. El Correo. El estallido de la inmigración divide a Europa. La Vanguardia. Europa endurece la inmigración. ¿Qué supone este pacto? El Mundo. La Unión Europea acuerda el Pacto de Migración y Asilo con mayor control en las fronteras y la solidaridad a la carta. El Español. El pacto migratorio de la Unión Europea permitirá rechazar inmigrantes a cambio de una multa de 20.000 euros. Desde algunas ONGs denuncian este acuerdo. Amnistía Internacional. El acuerdo sobre el pacto migratorio provocará un aumento del sufrimiento. Amnistía Internacional. ¿Puede Europa seguir acogiendo a cuantos llegan hasta sus fronteras? ¿Qué problemas de integración y seguridad puede haber? ¿Qué responsabilidad tiene Europa ante estas personas? Lo analizamos con nuestros invitados. Bueno, pues es cierto que con todos los acontecimientos que están alrededor de nuestros países de Europa, pues la migración es algo que tenemos todos los días en titulares, y parece que la Unión Europea pues ha establecido también unas normas. Señor Serrat, comience usted hoy. Vamos, yo lo primero que diría es que el pacto era necesario, porque desde el año 2015-2016, cuando hubo la crisis migratoria por la guerra de Siria, en Europa cada país ha hecho de su capa un sayo y por lo tanto eso ha generado muchísimos problemas. La verdad es que ha costado mucho intentar llegar a un punto mínimo de acuerdo y eso ha venido favorecido por muchas circunstancias, y una que no le es ajena es que en el año 2024 hay elecciones europeas y era un compromiso llegar con un nuevo pacto para la migración y el asilo. Por otra parte, hay una realidad. En el año 2023 han llegado a Europa casi cerca de 256.000 migrantes, y además la mayor fuerza de esa migración la soportamos los países del sur, Grecia, Italia y España, y últimamente sobre todo esa crisis migratoria que tenemos en Canarias. Por lo tanto, era necesario llegar a un acuerdo, y creo que el elemento fundamental de ese pacto es que la migración pasa a ser un problema de todo el bloque europeo, no un problema de cada país. En ese pacto hay unas grandes líneas de acuerdo. Una es el reforzamiento de las fronteras externas de la Unión Europea. El segundo es llegar a acuerdos con terceros países que puedan contener lo que es los flujos de migración irregular. No tenemos más que recordar lo que fue la pasividad de Marruecos en la frontera de Ceuta con esa crisis migratoria que se nos provocó allí. Y por otra parte, una mejor regulación de las personas que tienen derecho al asilo y a la protección, dividiéndolas en dos grupos, aquellos que tienen posibilidades y aquellos que no, para poder acelerar también los trámites de retorno. Y eso siempre, y así lo dice el propio pacto, conjugando la protección de los derechos humanos.
Es verdad que los países tienen distintas sensibilidades. Hemos visto hace poco como en la crisis de Ucrania algunos países de la frontera como Polonia, Austria y tal han cerrado sus fronteras para acoger la migración con el problema humanitario que eso ha planteado, y por eso de allí lo que se habla de esa solidaridad a la carta, que los países puedan decidir si tienen o no capacidad para acoger a un determinado número de migrantes, y si no pueden, por lo menos tendrán que pagar por ello una cuota, que yo no la llamaría multa, de 20.000 euros por migrante no aceptado, para que ese pueda ser trasladado a otro país. Otra cosa que es muy importante, sobre todo para los países del sur, es que cuando detecten una crisis puedan solicitar la puesta en marcha de proyectos de urgencia basados también en esa solidaridad colectiva. Por lo tanto, tiene muchos puntos positivos, pero también es cierto que es un decreto, es un pacto que no ha gustado a todo el mundo. A unos les parece que se queda corto y a otros les parece que se pasa en pueblos, porque va a provocar una situación de gravedad para las personas vulnerables. Veremos lo que pasa, porque ahora ese pacto tiene que pasar a la aprobación de la Eurocámara en votación, y veremos si en ese transcurso se presentan o no alegaciones o modificaciones. Pero lo que sí es real es que la alternativa al pacto, que era no tenerla, era mucho peor, porque estábamos en una situación muy difícil de coordinar, tratando el tema como un problema de cada uno de los países, no como un problema global. Señor Pastor. Bueno, ya sabemos lo que cuesta un inmigrante. 20.000 euros. 20.000 euros nos cuesta un inmigrante. 20.000 euros que pagarán los países ricos a los países pobres para que se los queden ellos. Al final, eso es lo que vamos a ver. Desgraciadamente, esto no es un problema de ahora, ni de hace 10 años, sino esto es un problema de más de un siglo. Cuando la Europa pudiente se reparte África, la hace quesitos, y cada estado dominante en esa época, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, incluso España, se quedan su trocito. De esa mala gestión que hicieron en esa época, de ese extraer todo el beneficio posible de esa tierra rica como es África, de ese gran continente, pues viene todo esto. Más luego los abandona ahí, como abandonó el resto español a Marruecos, al Sáhara, en manos de Mohamed VI, me parece que era VI era el que está ahora, ¿no? No estoy puesto en Reyes ni en sitios de estos, ¿no? Abandonó a Sáhara con toda la riqueza que tenía y tiene de costas y de sulfatos allí, a otro país, en ese momento el que controlaba y el que mandaba en el Mediterráneo, en el trocito del estrecho. Eso ha pasado con el resto, como el Congo, como en Senegal, Kenia, Etiopía, Mauritania. La mala gestión que hicieron los países europeos, viene todo este proceso de inmigración, porque luego lo que crearon fueron tribus y guetos para controlar lo que los europeos iban dejando, más luego toda la corrupción que llevaron los europeos para controlar las empresas estratégicas que tienen allí, porque allí quien manda a través de las empresas son las empresas europeas o americanas. ¿Y qué pasa? Que hablando de los derechos humanos que hablaba antes Dolores, que teóricamente lo recoge el pacto, que desde luego un pacto siempre es bueno, y más si no está todo el mundo de acuerdo, mucho mejor, porque seguramente es positivo, pero este pacto en el cual ya ponemos precio a los inmigrantes, que además estamos diciendo que algunos los vamos a devolver ¿a dónde? Al horror, a que se mueran allí, a que los maten allí. Yo creo que no se puede hacer. ¿Y cómo se puede combatir eso? Primero, no reduciendo las ayudas a cooperación internacional, como está haciendo los gobiernos de ultraderecha. Eso no se puede hacer. Tenemos que pensar, y antes lo he dicho, no dar peces sino dar la caña. Hay que invertir más en esos países si de verdad queremos que no vengan inmigrantes, de hecho ellos no querrían venir aquí si tuvieran futuro en su tierra. Eso hay que trabajarlo. Y no se trabaja con medidas, no se trabaja con poner concertinas en las fronteras, no se trabaja echando a la gente o no rescatándolas del Mediterráneo, no se trabaja apresando los barcos que van a socorrer a los que se mueren en el Mediterráneo, porque es una gran fosa común. Porque todo eso que se firma en un parlamento, que por cierto, muy bien remunerado todos ellos, eso luego lo sufren los que están queriendo salvar su vida de
que los van a matar. O bien se mueren de hambre o se mueren porque los van a matar. Eso no se ha tenido en cuenta. Solamente se ha tenido en cuenta en que llega éxodos o rachas de inmigrantes, incluso a Canarias, es verdad, que la Isla de Hierro y compañía están súper saturadas de eso. No es una gestión que puedan sacar pecho ni el gobierno español ni ningún otro gobierno, ni el italiano, con Lampedusa, ¿no? ¿Hay que solucionarlo? Sí, pero la solución no está en poner precio a los inmigrantes, que no quiero, porque al final quien pagará eso serán los países ricos o los estados ricos, y se los comerán los países que no puedan pagar, sino hay que ayudar desde la raíz, ir a la raíz, ir a África y ayudar a que esos países tengan futuro y que no tengan que venir aquí. Y hay que también decir que afortunadamente el Estado español, gracias a mucha inmigración, tanto africana como de Sudamérica, como de otras partes del mundo, en los pueblos tenemos gente. Y hablo por el mío. Si en mi pueblo ahora mismo se marcharan mucha gente marroquí o de otros sitios que viven allí, rumanos, viven allí, pues igual el colegio lo tienen que cerrar. O sea que tampoco no podemos decir que la inmigración sea mala, sino que intentar atacar el problema desde la raíz. Y la raíz está en África. No encerrar la frontera aquí, sino ir a África, ayudarles a no explotarlos, como se ha hecho durante siglos y se está haciendo actualmente, sino que tengan futuro como país, que no tengan que venir aquí. Que desde luego un inmigrante no quiere marcharse, y te hablo como primera persona que también es inmigrante. Tenemos que ir cerrando el tema, o sea que brevemente. Muy brevemente. Bueno, primero para decir que estábamos hablando del pacto migratorio, no estábamos hablando del problema de la migración, que es un problema muy complejo, y hay dos vías: la migración regular o legal y la migración irregular, y por lo tanto la capacidad de acogida de los países es limitada, no es ilimitada. Tú planteabas el tema de la migración de África. La descolonización de África no le ha ido muy bien para el desarrollo de los países en su libertad y en su autonomía, posiblemente por la gran capacidad de corrupción de los poderes de esos países y posiblemente por la falta de control. Pero el gran problema de África en estos momentos no es que esté colonizada por Europa, es que está colonizada por China. Y la gente sigue queriendo salir. Pero aquí estamos hablando, y ese pacto lo que tiene que ver es la capacidad de acogida que tienen los países europeos, y intentar aportar soluciones en el bien de todos, pero también en el bien de los inmigrantes. Vamos a ver, el pacto es el resultado de un proceso. O sea, no podemos apartar lo que está pasando con la inmigración y centrarnos solamente en el documento, porque eso es burocracia. El documento, vale, está firmado, están de acuerdo unos y otros, pero el problema viene en que no han sabido los estados resolver un problema de explotación excesiva de África, porque los gobiernos son corruptos, pero esos gobiernos son corruptos porque tienen empresas que han controlado, y eso es así, están controlando esos estados y están haciendo de los estados sumisos al poder, a los poderes externos, porque lo controlan las empresas multinacionales, tanto en petróleo como las metales preciosos, están controlados por empresas multinacionales. Bueno, se puede simplificar, pero tenemos que acabar. Nos hemos entretenido con los otros temas, se nos ha quedado poco para este. No obstante, lo podemos retomar cualquier otro día. Gracias a los dos por haber estado aquí. Ay, feliz Navidad. Feliz Navidad y cabo de año. Y gracias también a todos los que nos han acompañado en esta tertulia, que esperamos que hayan podido compartir con todos nosotros.